No sé si fue el sonido del ascensor parando en el piso equivocado o la risa masculina saliendo desde mi salón lo que me hizo quedarme congelada delante de mi propia puerta. Eran las 20:42. Yo no tenía que estar en casa. Según Daniel, mi marido, yo estaba en un curso de contabilidad avanzada que terminaba a las 9:15. Lo sabía porque fui yo quien se inventó ese curso hacía 3 semanas. Y sin embargo ahí estaba, frente a la puerta de casa, con las llaves en la mano y el corazón a punto de salírseme del pecho. ¿Sabes cuándo sentís que algo se va a romper y ni siquiera sabes qué es todavía? No me había equivocado de piso. Era nuestra casa. Mi casa. Y esa risa no era la de Daniel. Ni era de trabajo. Ni era casual. No abrí la puerta enseguida. Me quedé escuchando. No había música, solo voces, murmullos bajos, risitas contenidas. Se escuchó un golpe, como una copa sobre la mesa, y luego silencio. Y entonces Daniel habló. Pero no como suele hablar. No con ese tono plano que usa cuando me dice que ha sacado al perro o que ha llegado una carta del banco. No. Esta vez habló distinto. Ven aquí, dijo, con una voz grave que no le conocía. Y entonces ella rió. Sí, ella. Porque había una mujer dentro de mi casa. Con mi marido. En nuestro salón. Y por cómo hablaban, por cómo se reían, por el tipo de silencio que seguía a cada frase, supe exactamente lo que estaba pasando. Solo que no estaba pasando lo que crees. La infiel era yo. Sí, yo. Paula. 37 años. Casada con Daniel desde hace 9. Y no era la primera vez que mentía para escaparme con Mario. Pero esta vez, algo me hizo volver antes. Una mezcla de culpa, ansiedad y curiosidad. No lo sé. A veces el cuerpo decide por una. Y ahora, ahí estaba yo, la esposa desleal, descubriendo que quizá ya no era la única que estaba jugando. La ironía me dio una bofetada tan fuerte que casi me eché a reír en voz alta. Porque si alguien tenía derecho a estar furiosa, era Daniel. Y sin embargo, al parecer, él también tenía sus secretos. O sus planes. O su venganza. Metí la llave en la cerradura, sin hacer ruido. Dudé. No estaba preparada para la escena que me iba a encontrar. No tenía ni una frase pensada, ni un papel de víctima que interpretar. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo te atreves, cuando yo venía de hacer lo mismo con otro hombre durante semanas? Pero necesitaba ver. Necesitaba saber si era lo que pensaba. Y más aún, necesitaba saber si él lo sabía. Así que giré la llave. Abrí la puerta. Y el mundo, tal como lo conocía, explotó. Cuando abrí la puerta, no grité, no dije nada, no hice ningún teatro. Caminé despacio, sin mirar hacia el pasillo, y me fui directamente hacia el salón, como si estuviera llegando de la compra o de una jornada normal de trabajo. La puerta se cerró sola detrás de mí. Lo primero que noté fue el olor. A perfume que no era mío. Dulce, denso, caro. Y copas. Había copas de vino encima de la mesa, 2, llenas hasta la mitad. Ni un solo plato, ni una bolsa de comida, nada que justificara la presencia de alguien que no fuera él. Me planté frente al sofá y lo vi. Daniel estaba sentado, todavía con camisa, sin corbata, las mangas remangadas. Tenía las piernas cruzadas, una postura relajada que no le conocía, como si estuviera completamente en control de lo que pasaba, sin miedo, sin sorpresa, como si me estuviera esperando. La mujer que estaba con él, de unos 30 años, delgada, de pelo corto y oscuro, se levantó en cuanto me vio. No dijo ni una palabra.
Se limitó a tomar su bolso del respaldo del sofá y caminar hasta la puerta sin mirar atrás. Nadie intentó detenerla. Me quedé de pie. Daniel no se movió, no se levantó, no fingió que aquello era algo distinto de lo que era. Me observó un momento largo antes de hablar. No esperaba que volvieras hoy, dijo, como si me estuviera diciendo que me olvidé de pagar la luz. Yo no sabía si sentía rabia, vergüenza o un alivio estúpido por haberme librado de tener que confesar yo la primera. Respiré hondo, me crucé de brazos, y le respondí sin rodeos. ¿Y tú esperabas que no me enterara nunca? Él bajó la mirada por un segundo, no como un gesto de culpa, sino como quien está midiendo sus palabras para no dar más de lo necesario. Luego la volvió a subir y me miró directamente. No. Sabía que te ibas a enterar, pero no tan pronto. Solo necesitaba comprobarlo. No entendía qué quería decir con eso. Me acerqué un paso, como si la distancia física fuera a ayudarme a entender la emocional, pero no fue así. ¿Comprobar qué? Que no eras la única, dijo, sin cambiar el tono de voz, sin levantar la mirada, sin hacer de esto una escena de película. Me quedé en silencio, sin parpadear. El aire parecía más denso, más difícil de respirar, y no por el perfume. Mi cuerpo no reaccionaba como esperaba. No me temblaban las manos. No lloraba. No tenía ganas de romperle la copa en la cabeza. Solo quería entender de una vez por todas si él sabía lo mío o si estaba hablando de otra cosa. Y entonces lo soltó todo. Hace 2 meses, leí el correo de la gestoría por accidente. Uno de esos días que dejas tu portátil abierto. No estaba espiando, de verdad. Solo iba a mirar lo del banco y vi tu cuenta de Telegram abierta. Me dolió más esa frase que si me hubiese gritado o escupido. Saber que lo había leído todo, que había visto mis mensajes con Mario, que conocía cada detalle, cada palabra con doble sentido, cada noche que le dije que estaba cansada solo para poder salir a tomar algo con otro, fue como tragar ácido. Quise preguntar por qué no me había dicho nada antes, pero él se adelantó. Te leí durante días. Semanas. Y mientras más leía, menos entendía qué te pasaba. No eras tú. O sí eras, pero otra versión. Te reías con él, lo deseabas, planeabas cosas, y luego venías aquí como si no pasara nada. Me saludabas con un beso y me preguntabas qué quería cenar. Me tocabas el brazo al pasar por detrás del sofá. Dormías desnuda como si no tuvieras nada que esconder. Paula, dormías conmigo después de acostarte con él. Sentí un calor subirme por la cara. No por vergüenza, sino por rabia, por ese tono tan tranquilo con el que me lo decía todo. Me hervía la sangre porque no me gritaba, porque no reaccionaba, porque estaba demasiado entero. Y entonces lo entendí. No era autocontrol. Era cálculo. Daniel no estaba dolido, estaba midiendo sus pasos. Me había estado esperando. ¿Y entonces qué? ¿Trajiste a esa mujer aquí para vengarte? ¿Para hacerme lo mismo? Se encogió de hombros, como si la pregunta no le importara mucho. La conocí en el trabajo. Empezamos a hablar. Supo que estaba casado, que las cosas no iban bien. Le conté lo tuyo. No le importó. Me quedé helada. Le había contado a otra persona sobre mí. Sobre lo que yo había hecho. Sobre mis mensajes, mis citas. Mi traición. Y lo peor, esa mujer había aceptado entrar en nuestra casa sabiendo que yo era la esposa. No era solo un polvo, era parte de su revancha. ¿Qué más hiciste? Le pregunté con un tono que ni yo reconocí, entre la amenaza y el pánico. Daniel se levantó por primera vez. Fue a la mesa, abrió un cajón, sacó un sobre marrón cerrado y lo puso sobre la mesa de centro.
No lo empujó hacia mí, no dijo nada. Solo lo dejó ahí. Te estoy pidiendo el divorcio, dijo, ahora sin voz templada, sin filtros. Pero quiero que sepas que lo hice bien. No me acosté con ella hasta tener todas las pruebas. Guardé todo lo tuyo. Capturas, fechas, lugares. Hablé con un abogado. Esta casa la compré yo antes de casarnos. No te toca. Ni la casa, ni el coche, ni nada. Te dejo tus cosas, tus ahorros, tu trabajo, y tu libertad. Eso es lo que querías, ¿no? Libertad. Sentí el impacto de esas palabras como un ladrillazo en el estómago. Me estaba echando de la vida que compartíamos. De mi casa. Con pruebas, con abogados, con papeles. Todo premeditado. Todo listo. Daniel no había perdido el control. Lo había ganado. Me lo había arrebatado sin que yo pudiera reaccionar. Fui a abrir el sobre, pero él lo retiró con la mano. Lo vas a leer cuando te vayas. Hoy duermes en el sofá o te vas con él. Pero no en mi cama. Y sin decir más, se dio la vuelta y se metió en la habitación, cerrando la puerta con llave. Me quedé ahí, sola, de pie, con una copa de vino vacía frente a mí, el olor de otra mujer en el aire, y la certeza de que ya no controlaba nada. Me quedé allí de pie durante varios minutos, mirando el sobre como si fuera una bomba que pudiera estallar si lo tocaba. No lo abrí. No porque no quisiera leerlo, sino porque sabía que abrirlo era aceptar que todo lo que Daniel había dicho era verdad. Que esto no era una pelea más, una discusión tonta que se solucionaría al día siguiente. No era un drama que acabaría con una reconciliación en la cama. Era el final. Y no lo había decidido yo. Durante semanas fui la que controló los silencios, las salidas, las excusas, los mensajes borrados, las horas robadas en hoteles baratos, las duchas largas para disimular olores ajenos. Fui yo la que jugó. Y ahora me tocaba perder. Perdí la ventaja, perdí el relato, perdí incluso el derecho de enfadarme. Ni siquiera podía gritar. Si lo hacía, él solo tendría que leerme en voz alta un fragmento de mis mensajes con Mario. No tenía defensa. No tenía ni idea de cómo responder. Esa noche no me fui de casa. Dormí en el sofá. No por falta de orgullo, sino porque no tenía a dónde ir. No podía llamar a Mario. Ni loca. Ni aunque me lo pidiera de rodillas. No le debía nada a él y lo último que quería era irme con otro hombre justo después de haber sido expulsada por el mío. No era solo una cuestión de imagen, era dignidad. Ni siquiera me dormí. Cerré los ojos, pero no descansé. Escuchaba los ruidos de la casa, la cisterna de madrugada, los pasos de Daniel cuando fue al baño a las 5, su móvil vibrando a las 6:15 como todos los días, su rutina impecable mientras la mía se derrumbaba sin hacer ruido. A las 7, me levanté y me fui a la cocina. Preparé café como siempre, como si fuera otro día cualquiera. Puse 2 tazas, aunque sabía que él no iba a tomar conmigo. A los pocos minutos, salió de la habitación. Vestido para el trabajo, mochila al hombro, cara de no haber dormido tampoco. Me miró sin detenerse. Cogió su taza, se la llevó al salón y la dejó ahí sin tomar un sorbo. ¿No vas a decir nada más?, le pregunté. Se giró y me miró como si le hubiera costado identificar mi voz. Tomó aire y me contestó con calma. Dije todo anoche. No tengo más que decir. Leí los papeles. Habla con un abogado. Yo ya lo hice. ¿Esto es definitivo? Sí. ¿Y no quieres hablarlo? ¿Ni siquiera intentarlo? ¿Intentar qué? ¿Perdonarte mientras sigues viéndote con él?
¿Hacer terapia de pareja mientras tú sigues inventando cursos nocturnos? No me estoy viendo con él. ¿Y eso debería consolarme? No, pero quiero que lo sepas. Lo sé. Porque llevas más de una semana sin escribirle. Y cambiaste la contraseña de tu móvil. Y borraste las fotos. Pero eso no borra lo que hiciste antes. Estaba confundida, Daniel. No, Paula. No estabas confundida. Estabas aburrida. Y te creíste con derecho a buscar entretenimiento sin avisar. Eso no es confusión. Eso es egoísmo. No supe qué responder. Tenía ganas de gritarle que no fue solo por aburrimiento, que hacía meses que no me miraba como antes, que todo se había vuelto mecánico, que me sentía invisible. Pero no lo dije, porque él tenía razón. Lo que hice no fue por una carencia concreta. Fue porque pude, porque nadie me detuvo, porque me sentí viva, atractiva, deseada, por razones que no justifican nada. No hay nada heroico ni profundo en una infidelidad. No importa lo que falte en casa, lo que uno hace fuera sigue siendo decisión propia. ¿La conocías de antes? Le pregunté, más por impulso que por celos. No. ¿Y te acostaste con ella para castigarme? No. Me acosté con ella después de enterarme de lo tuyo, pero no fue una venganza. Fue como abrir una puerta que ya estaba rota. ¿Y la vas a seguir viendo? No lo sé. No creo. Entonces, ¿esto no es por ella? No. Esto es por ti. Por lo que hiciste. Por lo que decidiste sola. Por todo lo que destruiste sin darme opción a decidir si quería quedarme o no. Lo hiciste todo a escondidas. Ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Te pillé yo. No me habías pillado, Daniel. Fue casualidad. No importa. Lo vi. Leí todo. No voy a vivir con eso. No quiero pasarme el resto de mi vida imaginando si cada vez que salgas es porque te vas con otro. No quiero mirar tu móvil. No quiero vivir como un detective ni como un idiota. Me quedé callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera ya llegaba tarde. Él ya había cruzado un umbral y no parecía dispuesto a volver atrás. Se fue al trabajo sin despedirse. Cerró la puerta con ese mismo silencio que llevaba colgado en la cara desde la noche anterior. Me senté en la mesa de la cocina y miré el reloj. Eran las 8:10. Tendría que estar vistiéndome para irme a la oficina. Pero no me moví. Llamé y pedí el día. No pude inventar excusas. Solo dije que necesitaba tiempo. Colgué y respiré hondo. A las 9, abrí el sobre. Lo leí todo. No era solo una demanda de divorcio. Había facturas impresas, extractos de conversaciones, correos, recibos de hoteles, capturas de pantalla de mis chats, incluso una copia de un correo que había enviado a un abogado especializado en patrimonio. Todo estaba organizado, cronológico, limpio, frío. No había rencor en la forma en que había armado su caso. Solo había precisión. Llamé a mi hermana y le pedí que me dejara quedarme en su piso unos días. No le conté nada. Solo le dije que Daniel y yo estábamos separados. Me dijo que sí sin hacer preguntas. Preparé una maleta pequeña, solo lo básico. No me llevé nada importante. No me llevé recuerdos. Solo ropa. Cerré la cremallera sin pensar demasiado y me senté otra vez. No me fui de inmediato. Me quedé una hora más. Pensando. Recordando. Tratando de reconstruir la cadena exacta de decisiones que me habían llevado hasta ahí. Pero no pude. A las 11 salí. No dejé una nota.
No le escribí. No me despedí del perro. Solo cerré la puerta. No di portazos. No lloré. Solo bajé las escaleras con la maleta y caminé hasta la calle como si fuera cualquier otro día. Solo que ya no tenía casa. Estuve en casa de mi hermana solo 4 días. Lo que me dijo la primera noche me dejó claro, colgó sin darme más explicaciones. Tardé en reaccionar. Me quedé con el móvil en la mano, mirando el asfalto como si de ahí fuera a salir la respuesta. Esa tarde no volví al piso de mi hermana. Me fui a un hotel barato. Quería estar sola. Quería pensar. A las 5:30, tocaron la puerta. Era un mensajero. Me entregó una caja cerrada con cinta adhesiva negra. Pesaba bastante. La subí a la cama y me senté frente a ella sin abrirla. Pasaron 20 minutos hasta que por fin decidí cortarla con las llaves. Dentro había una carpeta, gruesa, con mi nombre en la portada. Al abrirla, lo entendí todo. Daniel había impreso cada conversación que tuve con Mario. Todas. Desde el primer hola hasta el último mensaje donde yo le decía que no podía verlo porque ya me había arriesgado demasiado. Había fotos, capturas, mapas con ubicaciones, pruebas de entradas a hoteles, tickets de cenas, comentarios subidos de tono, chistes sexuales, frases que ahora me daban asco de leer. Y no solo eso. Había copias de correos que él había enviado a mi empresa, a Recursos Humanos, con las fechas de mis ausencias injustificadas, con los días en los que inventé reuniones. Todo acompañado de un informe de seguimiento que, según parecía, había mandado hacer a un detective privado. Fotos mías entrando y saliendo de un edificio con Mario, caminando de la mano en otra ciudad, subiéndome a su coche después de una cena. Todo con fechas, horas, lugares. Imposible de negar. Imposible de explicar. Imposible de salvar. Al final del todo, había una hoja con una lista de nombres. Personas a las que, según el papel, se les había enviado una copia exacta de ese mismo paquete. Mi jefe directo, la directora de Recursos Humanos, mis padres, mis 2 mejores amigas, el cuñado con el que nos íbamos de vacaciones, y una última dirección que no reconocí. Busqué en internet. Era la empresa de Mario. Se la había enviado también a él. Tiré la carpeta al suelo. No lloré. No grité. No rompí nada. Me quedé en la cama, con la mirada fija en el techo, tratando de pensar en cómo se recupera una persona después de algo así. Daniel no solo me estaba dejando. Me estaba desarmando públicamente. Me estaba exhibiendo. No buscaba venganza emocional. Buscaba mi hundimiento profesional, social, familiar. Lo había planeado todo con la precisión de un cirujano. Y lo más doloroso de todo era que no podía culparlo. Le había dado todos los motivos. Yo le había puesto la soga en la mano. Solo la había apretado. Dormí en ese hotel 2 noches más. No salí a la calle. No contesté llamadas. No revisé redes. Me limité a existir. Y a pensar. Lo primero que me vino fue una rabia profunda. No por lo que había hecho él, sino por mi ingenuidad. Por pensar que podía hacer lo que hice sin consecuencias. Por haber creído que el control era mío. Pero también me sentí sucia. Porque en el fondo, aunque no fuera su intención, su venganza me hizo ver exactamente en lo que me había convertido. La llamada que más temía llegó un miércoles a las 11:45. No era su número, pero al contestar supe que era él. No me dio tiempo a saludar, ni siquiera a respirar. Quiero hablar contigo. En persona. Mañana a las 7 de la tarde. En la cafetería que está al lado del parque donde llevábamos al perro.
No tardes. No traigas a nadie. Su voz sonaba seca, sin emoción, sin tono. Colgó antes de que pudiera decir una palabra. Me quedé con el móvil en la mano, sentada en la cama del hotel, sin saber si tenía miedo, rabia, o las dos cosas a la vez. Pensé durante horas si debía ir. No me apetecía enfrentarme a él. No quería mirarle a la cara sabiendo que había sido capaz de desmontar mi vida en menos de una semana. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía no ir. Él lo sabía también. Por eso no preguntó si quería, ni si podía. Solo dio la hora y el lugar. Era su forma de dejar claro que el control seguía siendo suyo. Fui puntual. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa de la esquina. Pedí una botella de agua y esperé. No miré el móvil. No revisé nada. Solo esperé. A las 7 en punto, entró. Vestía como siempre, vaqueros oscuros, camiseta lisa, chaqueta de entretiempo. No tenía aspecto de alguien que estuviera sufriendo. Ni ojeras, ni mirada triste, ni postura encorvada. Caminó con paso firme, me miró a los ojos sin pestañear y se sentó enfrente. No pidió nada. Se quedó en silencio varios segundos antes de hablar. No te llamé para pelear. Tampoco para pedirte explicaciones. Solo quiero cerrar esto. Saber que cada uno va a seguir su camino sin más daños. ¿Y crees que no hay suficiente daño ya? Le respondí sin levantar la voz, pero con el estómago apretado. No. No hay suficiente. Lo que hice fue necesario. A ti te parecerá cruel. Para mí fue justo. Me quitaste la paz, la dignidad y la confianza. Yo solo te quité la imagen. Lo que los demás pensaban de ti. Tú te encargaste del resto. ¿Te sientes mejor ahora? No. No se trata de eso. No hice todo esto para sentirme mejor. Lo hice para no quedarme como un idiota callado mientras tú te ibas con otro cada vez que decías que ibas a un curso. Lo hice para que la próxima vez que te mires al espejo no puedas decir que nadie te puso límites. Yo ya tenía bastante con perderte. Con perder la casa. Con saber que nunca más ibas a querer verme. ¿También necesitabas destruir mi reputación? ¿Mi trabajo? Tu trabajo lo destruí el día que mandé el sobre. No lo hice antes porque quería darte tiempo. A ver si te atrevías a confesarlo tú. Pero no lo hiciste. Ni siquiera cuando te di la oportunidad. Esa noche, cuando entraste en casa, cuando viste a aquella mujer conmigo, podrías haber dicho algo. Haber pedido perdón, haber dicho la verdad. Y sin embargo, hiciste como siempre. Disimulaste. Preguntaste si me estaba vengando. Como si eso fuera lo importante. Me dolió. ¿Y a mí qué? ¿Crees que a mí no me dolió todo lo que leí? ¿Crees que fue fácil para mí leer cómo te reías de mí con él? ¿Cómo le decías que yo no sospechaba nada, que te sentías libre, que te hacías sentir más viva? Yo te hacía la cena mientras tú decías que tu cuerpo ya no era mío. Yo sacaba al perro mientras tú le mandabas fotos desde el baño de un restaurante. No me vengas con que te dolió ver a otra mujer en casa. Tú fuiste la que abrió la puerta primero. Yo solo la dejé abierta. Me mordí el labio inferior para no responder con insultos. Quería mantener la calma, pero era difícil. Verle tan entero, tan seguro, tan frío, me sacaba de quicio. No sabía si estaba buscando una reacción mía o si simplemente ya no sentía nada. Ninguna de las dos opciones me servía. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿Ignorarnos hasta que el abogado lo resuelva todo? Eso es lo que quería discutir hoy. El abogado tiene las instrucciones. Todo irá rápido.
No hay bienes en común que tú puedas reclamar. La casa es mía. El coche es mío. Tú tienes tu dinero, tus cuentas. Solo tenemos que firmar y listo. Pero quería dejarlo claro de frente. No me interesa negociar. No me interesa escucharte decir que estás arrepentida. No me interesa si él te dejó, si te sientes sola, si estás hecha polvo. Todo eso dejó de importarme el día que te vi reír en esas fotos. ¿Y por qué me diste esa carpeta? ¿Por qué a todos? Porque me harté de callarme. Porque durante años te di todo y tú me diste migajas. Porque necesitaba que la verdad saliera a la luz. Porque mientras tú sonreías en las reuniones familiares, yo no sabía que eras capaz de traicionar sin pestañear. Porque mis amigos pensaban que teníamos el matrimonio perfecto, y yo no podía seguir cargando con la farsa. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo que quiera. Lo que me dé la gana. Lo que me impidió hacer durante años esa fidelidad que tú rompiste. ¿Estás con alguien más? ¿Te importa? Sí. Entonces qué pena. Porque ahora ya no tienes derecho a preguntar. Guardamos silencio un rato. Yo intentaba pensar que podía decir que no sonara a excusa, a lástima o a manipulación. Pero no se me ocurrió nada. No había nada que decir. Todo estaba roto. Ya no quedaban huecos para los matices. Al final, fui yo quien habló. No lo hice para hacerte daño. No era personal. No era contra ti. Lo sé. Por eso duele más. Porque lo hiciste sin pensar en mí. Como si yo no existiera. Como si fuera una figura decorativa de tu vida. Un tipo que estaba ahí porque sí, porque te venía bien tener a alguien en casa, alguien que cuidara del perro, que recogiera la ropa, que te preguntara si querías algo del súper. No me odiaste. Solo me borraste. Como si yo no importara. Me quedé sin palabras. Lo único que pude hacer fue mirarlo con la cara llena de culpa. Él no apartó la vista. Me miró con la calma de quien ya no espera nada. Quería darte este último momento. Para que entendieras que ya no hay vuelta atrás. No busco tu perdón. No quiero el tuyo. Solo quería que supieras que no me rompiste. Que no me llevaste contigo en tu caída. Que ahora soy yo quien decide cómo termina esto. Se levantó. Puso un billete en la mesa, aunque ninguno de los dos había pedido nada más. Y antes de girarse para irse, me lanzó una última frase que se me clavó como una aguja en el pecho. Lo único que me duele es haber tardado tanto en conocer a la verdadera Paula. Ojalá lo hubiera sabido antes. Salió sin mirar atrás. Yo no me moví en varios minutos. Me quedé allí sentada, con las manos en el regazo, los ojos secos, la cabeza llena de frases que no dije. Y por primera vez, supe que lo había perdido para siempre. No por el divorcio, no por la traición, no por los papeles, sino porque él había cerrado la historia desde adentro, sin dejarme entrar más. Volví al hotel después de esa última conversación sin saber muy bien por qué seguía pagando una habitación que ya no usaba para dormir. Me senté en el borde de la cama, abrí la mochila, saqué mi portátil y lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. Miré el reloj y eran las 9:30 de la noche. No tenía hambre, no tenía mensajes, no tenía planes. Revisé mentalmente todo lo que se había dicho esa tarde. Las frases me venían de forma desordenada, algunas repetidas, otras más duras al recordarlas que al escucharlas. No lloré, no rompí nada, no llamé a nadie. Tampoco fui a ver a Mario ni intenté buscarlo. Lo último que quería era repetir la misma cadena de decisiones que me había traído hasta ahí. Pensé en llamar a mis padres, pero no podía imaginar una conversación donde no acabáramos gritando. Supe por mi hermana que habían recibido el paquete,
que mi madre se encerró a llorar toda una noche y que mi padre dijo que no quería hablar conmigo por ahora. Era mejor dejarlo así. Intentar arreglar eso sería como empezar otra batalla que no me iba a servir de nada. Durante esa semana, cancelé todos los compromisos laborales que aún estaban en pie. Mi jefe ya no me respondía a los correos. Recursos Humanos me citó para una reunión, pero antes de eso decidí presentar una renuncia voluntaria. No quería sentarme en una mesa con dos personas que habían leído mis mensajes íntimos y fingir que todo podía seguir igual. No me despidieron. Pero tampoco me pusieron obstáculos para irme. Me aceptaron la renuncia con una rapidez que me dejó claro que ya era una molestia para la empresa. Me pagaron lo justo y me pidieron que no volviera físicamente a la oficina. Mi acceso a la red fue bloqueado esa misma tarde. Así de rápido se desarma una vida profesional de 15 años. Así de fácil se borra una carrera entera por una cadena de decisiones privadas mal manejadas. Con el poco dinero que tenía ahorrado, alquilé un estudio en las afueras. Una habitación, una cocina mínima, un baño que funcionaba a medias. Nadie me conocía en ese edificio. No tenía que dar explicaciones. No tenía que justificar mi expresión ni fingir que estaba bien. No quería ver a nadie. No tenía redes sociales. Cerré todas mis cuentas. Apagué el móvil durante semanas. Solo lo encendía para revisar correos urgentes o mensajes de mi hermana, que era la única persona que seguía hablándome sin reproche, aunque con distancia. Me traía algo de comida, me preguntaba si necesitaba dinero, si quería salir a caminar. Siempre le decía que no. No me hacía falta dinero. Tenía suficiente para vivir unos meses sin trabajar. Y tampoco quería caminar. No me sentía capaz de salir y ver parejas paseando o gente en terrazas riendo. No quería que nadie me viera. Me sentía como una figura que había dejado de pertenecer al mundo que conocía. Las noches eran lo peor. Me acostaba tarde porque no soportaba el silencio. Dormía con la televisión encendida en volumen bajo. Me despertaba varias veces. Soñaba con escenas absurdas, con Daniel diciéndome cosas que no había dicho, con compañeros de trabajo riéndose de mí, con mi madre negándome la entrada a casa. A veces soñaba con Mario, pero nunca de forma romántica. Lo veía con otra mujer, riéndose, besándola, ignorándome. Incluso en mis sueños, ya no pertenecía a ningún lugar. Me despertaba sudando, encendía la luz y me quedaba mirando el techo hasta que me vencía el sueño otra vez. Una tarde decidí escribirle a Daniel. No para pedirle perdón, ni para buscar consuelo, ni siquiera para cerrar nada. Solo quería decirle que entendía. Que después de todo lo que había pasado, ya no esperaba nada de él, pero que había algo que necesitaba decir. Le mandé un correo corto. Le dije que su decisión había sido clara, que yo había cruzado límites imperdonables y que no buscaba justificación. Le dije que no me sentía víctima de nada, que sabía lo que había hecho y lo que había perdido. Le agradecí por no gritarme nunca, por no rebajarse, por no buscar violencia ni humillación pública más allá de lo que consideró justo. Le deseé que pudiera rehacer su vida sin cargar con lo que yo le hice. Y le prometí que no volvería a molestarlo. No hubo respuesta. Ni al día siguiente, ni la semana siguiente. Nunca hubo respuesta. Y con el paso del tiempo, entendí que eso también era una forma de cerrar la historia. Pasaron los meses. Empecé a buscar trabajo en lugares donde no conocieran mi cara ni mi nombre. Cambié mi correo profesional, eliminé todo lo que pudiera asociarme con mi antiguo empleo. Envié currículums con una versión muy editada de mi experiencia. Conseguí trabajos temporales, mal pagados, sin futuro, pero suficientes para cubrir el alquiler y la comida. Nadie me preguntaba por mi vida personal. Nadie me hacía sentir observada.
Eso era todo lo que necesitaba. Empecé a ir al psicólogo. No porque pensara que podía curarme de algo, sino porque ya no podía hablar con nadie y necesitaba decir las cosas en voz alta. Las primeras sesiones fueron raras. No sabía por dónde empezar. Solo decía que había destruido mi matrimonio por una decisión estúpida. La psicóloga no me consolaba. Tampoco me juzgaba. Solo me obligaba a pensar. A repetir frases que me costaban. A aceptar verdades que aún dolían. Como que no fue por amor. Ni por deseo. Ni por rebeldía. Fue por una mezcla de inseguridad, necesidad de validación y egoísmo. Puro egoísmo. Creí que podía tenerlo todo. Y lo perdí todo. Con el tiempo, dejé de pensar en Daniel todos los días. Ya no me despertaba soñando con él. Pero todavía me dolía cuando alguien decía su nombre. Cuando veía a una pareja en un restaurante. Cuando escuchaba una canción que antes nos gustaba. No lo olvidé. Pero aprendí a no mencionarlo. A no contarlo todo el tiempo. A no usarlo como excusa para no seguir adelante. No me convertí en una nueva mujer. No me reinventé. Solo aprendí a vivir con la consecuencia de lo que hice. Ahora, casi un año después, vuelvo a levantarme temprano. Tengo un trabajo decente en una empresa pequeña. Nadie sabe nada de mí. No tengo amigos allí. No me hace falta. Me ocupo, cumplo, cobro, y vuelvo a casa. Sigo en el mismo estudio, sigo sola, y no he vuelto a salir con nadie. No porque me haya prometido estar sola, sino porque todavía no me siento capaz de confiar en mí como pareja. No quiero arrastrar mi pasado a otra historia. No quiero que otra persona pague por los errores que yo cometí. Cuando esté lista, si algún día eso pasa, será porque ya no tenga que pensar en lo que fui, sino en lo que quiero ser. Y si alguien me preguntara ahora que aprendí de todo esto, no tendría una respuesta brillante. Solo diría que hay errores que no se arreglan, que hay daños que no se revierten, que no todo tiene solución. Y que a veces, vivir con lo que hiciste es la única lección que vas a tener. Nada más. Ni redención, ni castigo eterno. Solo una vida nueva con menos cosas, con menos gente, con menos ruido. Pero tuya. Y eso, al menos, es algo.